Buenas noches, oyente de la FM Shalom 91.1, siendo las 20:35, damos comienzo al programa Palabras de Vida Eterna. Acá nuevamente, como cada jueves, la verdad una alegría estar con cada uno de ustedes y acá con los hermanos también Maxi y César. La verdad que un gozo, una alegría poder compartir con ellos y con cada uno de los oyentes de la FM Shalom 91.1 un nuevo programa, una nueva enseñanza. Buenas noches, hermano Maxi. Buenas noches, hermano Esteban. Muy feliz de poder estar nuevamente en un programa, poder hacer nuevamente un programa por la gracia del Señor. Hoy la verdad que es una bendición, siempre es un gozo el poder venir todos los jueves, poder abrir la palabra de Dios, conocer más del Señor. La verdad que es una alegría inmensa. Así es, un hermoso día tuvimos este día, ¿no? Un hermoso día, la verdad que, bueno, estamos en época del frío, pero esta vez el frío no se sintió tanto, porque el sol estaba bastante calentito, ¿no? Y hoy estamos nuevamente en la anteúltima bienaventuranza, ¿sí? En Mateo capítulo 5, versículo 10. Igual esto se hace, ¿no es cierto? Generalmente esto se hace junto con los versículos 10, 11 y 12, pero quisimos digamos, profundizar, esa es la palabra, ¿no? Profundizar estos versículos. Entonces hoy vamos a charlar de Mateo capítulo 5, versículo 10. Bueno, ya que estamos, vamos a dar el número de teléfono para que los oyentes se puedan comunicar. El teléfono de la radio es 3764-88-1763. Y estamos en directo por Facebook, por la página de la radio FM Shalom Shalom y por la página de la iglesia El Tabernáculo. Puede descargar también la aplicación FM Shalom 91.1 en Play Store. Así que esos son los canales en los cuales nos puede escuchar y también comunicarse con nosotros. Y también comunicarse con nosotros, exactamente, Esteban. Bueno, como cada jueves, ¿no es cierto? Vamos a tener un momento de reflexión, ¿no, Maxi? Un momento de reflexión. ¿Sabes? Cuenta la historia, Esteban, que había una chica que se llamaba Marina. Tenía 42 años y trabajaba en una pequeña cafetería. Ella era la dueña de la cafetería, que recién había comenzado el emprendimiento en el centro justamente de la ciudad. No era un lugar famoso, pero los que pasaban por allí sabían que siempre iban a encontrar algo más que café. Una sonrisa, una conversación honesta y a veces una palabra de fe. Marina era cristiana. No del tipo escandaloso ni insistente, sino de esas personas cuya vida refleja una luz difícil de ignorar. Cada vez que un cliente llegaba triste, ansioso o sin rumbo, ella no imponía sermones, pero tampoco ocultaba su esperanza. Simplemente escuchaba y cuando lo sentía oportuno, compartía algo de su fe. Un día, un inspector municipal entró al local. Le pidió algunos papeles, revisó cosas menores y sin mucha explicación le clausuró el negocio por irregularidades, entre comillas. Fue sorpresivo e injusto. Los vecinos sabían que María cumplía con todo. Algunos comenzaron a sospechar. El inspector era conocido por no simpatizar con los religiosos. Durante semanas, Marina tuvo que enfrentar el cierre
la pérdida de ingresos y lo más difícil, el desánimo. ¿Por qué a mí, Señor?, se preguntaba Marina, si solo intento hacer lo correcto. Oraba mientras corrían las lágrimas en su rostro. Un domingo por la tarde, una clienta se acercó a su casa, le llevó un termo de café y una bolsa de pan casero. Marina le dijo: sé que esto que estás viviendo es injusto, le dijo la señora, pero yo quería decirte algo. Fue en tu cafetería donde escuché por primera vez de Jesús. Gracias a tu forma de vivir, hoy estoy buscando a Dios. No te rindas, esto tiene un propósito. Esa noche, Marina volvió a abrir su Biblia, y entre páginas marcadas por el uso y el tiempo, sus ojos se posaron en una frase que parecía escrita solo para ella. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese día Marina entendió algo, que hasta el momento no lo había entendido, que a veces el precio de vivir conforme a la justicia no es el aplauso, sino el rechazo. Pero que aún en medio de esas situaciones, dificultades y pruebas, uno puede estar verdaderamente bendecido. Amén. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué buena esa reflexión. Muchas veces pasan cosas que nosotros no lo entendemos, ¿no? Y bueno, así como Marina, la protagonista del cuento, ¿no es cierto?, entendió que nosotros estamos acá no para agradar a todos, ¿sí?, sino que estamos acá con un propósito del Señor. Amén. Amén. Así que bueno, una alabanza, hermano César. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1, y como dijimos, en este día vamos a tratar el tema, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Así que, estimados oyentes, abra su Biblia y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución no es una idea que nos guste asociar con la bendición. En nuestra mente humana, bendición es sinónimo de bienestar, prosperidad, salud, éxito. Sin embargo, Jesús desafía esa lógica con esta afirmación radical. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Me imagino los fariseos, ¿no? Antes tenían costumbre de rasgarse la vestidura, dice, ¿no? Cuando escucha esa palabra dice, no entendía, pero ¿cómo puede ser que bienaventurados los que padecen persecuciones? La vestidura que se habrán rasgado, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Pensar en esa imagen, ¿no? Y porque hasta lo que venía las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, hasta ahí va todo. Yo creo que hasta ese momento ellos escuchaban y decían, bueno, sí puede ser, pasa. Pero cuando les dijo que bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, yo creo que más de uno se habrá rasgado la vestidura, se habrá agarrado la cabeza. ¿Qué están diciendo? ¿Qué estamos escuchando? Y este versículo es parte de la bienaventuranza que abre el Sermón del Monte. Jesús no está hablando de bendiciones humanas o terrenales, ¿no es cierto?, sino de una nueva perspectiva del reino de los cielos, donde el corazón del creyente es transformado y capacitado para vivir
según los valores celestiales, incluso si eso lo lleva a sufrir. Esta bienaventuranza en particular es paradójica, ¿no? Como todas las aventuranzas que hemos visto, ¿no? Es paradójica. ¿Cómo puede alguien ser feliz mientras es perseguido? Eso me pregunto, ¿no? ¿Cómo de pronto, y seguramente ellos, ¿no? Cuando escuchaban eso, ¿cómo de pronto puede ser alguien feliz, dichoso, de estar siendo perseguido, donde su vida está en riesgo, donde su vida corre peligro, ser feliz en esa situación? Pues eso va a contramarcha de todo, ¿no? Sí, la verdad que no nos entra en la cabeza, ¿no? Como dice, ¿no? Esa afirmación. Ya, otra pregunta sería, ¿por qué Jesús relaciona la persecución con el reino de los cielos? Hoy más que nunca los cristianos son llamados a vivir con valentía y fidelidad, ¿sí? En un mundo que muchas veces desprecia los principios de Dios. Este estudio busca ayudarnos a comprender qué significa ser perseguido por causa de la justicia, cómo debemos responder y qué promesa sostiene a quienes se mantienen fieles. ¿Sí? Así que vamos a dar comienzo entonces a este estudio y vamos a recordar a las audiencias, ¿no es cierto?, qué significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados, o también traducido dichosos. Recordamos también a nuestra querida audiencia que la palabra bienaventurado viene del griego, que se traduce por la palabra Makarios, del griego, bienaventurado, dichoso, feliz, que particularmente, ¿no? Significa mucho más que felices y indica también una condición espiritual privilegiada, una bendición divina que no depende de las circunstancias externas, de todo aquello que de pronto pueda acontecerme o sucederme. No tiene vínculo con la dicha, con la bendición, con la felicidad de ser un bendito de Dios. Recordemos también a la audiencia, ¿no, Esteban?, que el Nuevo Testamento está escrito en el original griego, el original en el que fue escrito, el idioma original es el griego koiné, es una lengua ya es una lengua muerta, una lengua que no está en uso, pero que nosotros siempre la necesitamos y siempre recurrimos a ella para poder estudiar las escrituras en su idioma original y así entender lo que se quiso decir a la audiencia original, a la audiencia en ese momento Jesús, y para entender un poco, ¿no?, de lo que estaba aconteciendo. Si hoy revisamos el diccionario y vemos la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, pero cuando nosotros nos sumergimos y nos empapamos de los idiomas originales, vemos que muchas veces el español no le hace justicia. Y ahí encontramos que Makarios del griego, va mucho más allá. Es la condición espiritual privilegiada. Es una posición privilegiada que tenemos en la presencia de Dios. Amén. Así que debemos ser todos Macarios. Debemos ser todos Macarios. Sí. Así es César, Macarios también. César es Macarios, ¿no? Sí. Un bendito del Señor. Un bendito del Señor. Por causa de Cristo Jesús, hoy somos benditos del Señor. Amén. Y sigue diciendo este versículo, los que padecen persecución. Los que padecen persecución. Y ahí, Esteban, ¿cómo se traduce los que padecen persecución? Y acá la palabra griega es dioko, que significa ser perseguido, acosado, rechazado, incluso violentado. En el contexto bíblico, esto incluye todo tipo de oposición, desde burlas hasta encarcelamiento, o incluso la muerte, por causa de Cristo o de vivir conforme a su justicia. Si uno vive bien, así como Marina, ¿no es cierto? El cuento, ¿no? Quería hacer las cosas bien,
y bueno, el inspector de la municipalidad le clausuró el local porque no congeniaba con los religiosos, según él, ¿no? él, con los religiosos. Con los religiosos, no le simpatizaban los religiosos. ¿Y cuánto nos debe pasar esto, no? Uf, cuántas situaciones, ¿no? Así como la de Marina, cuántas marinas también hay en el mundo, cuántas personas están siendo afectadas por una situación similar, ¿no? Siendo perseguidos en sus trabajos, siendo perseguidos por sus propias familias, ¿no? Hay en determinados países en donde identificarse como un seguidor o con Cristo Jesús es causal de la muerte. Hay religiones que no pueden aceptar en que un miembro de la familia abandone la fe y se convierta a Cristo. Es algo que de pronto es como imperdonable, no es como un pecado imperdonable que alguien abandone la fe de determinadas religiones. Estamos hablando del Islam, por ejemplo, los musulmanes que no transingen con eso, o sea, no en ningún momento, y hasta incluso persiguen a sus propias familias por causa de su fe. Y sigue diciendo la palabra del Señor, por causa de la justicia. ¿Qué es eso, Maxi? Ahí creo que está la clave, Esteban, ¿no? Ahí creo que está la clave, creo que quedamos en la tecla, porque no se trata de sufrir por cualquier razón. De pronto uno puede decir, bueno, me tocó, incluso el apóstol Pedro dice, bueno, cuando ustedes sean perseguidos y sufran por causa de la justicia, si es por causa de la justicia, gócense. Pero si alguno padece por malhechor, por haber robado, por haber mentido, por haber calumniado, por ser un chismoso, y sufre las consecuencias de sus acciones, no hay de qué gozarse ni gloriarse nada en eso. Pero quien padece por la justicia, en este caso la justicia de Dios, que no es más que lo siguiente, Esteban, no es vivir una vida santa, es defender la verdad y predicar el evangelio, y hasta incluso no darle espacio ni lugar al pecado o a la presión social, que eso es algo generalmente que la presión social y el pecado se siente mucho, el pecado a nivel personal interior y la presión social muchas veces en determinados lugares, por ejemplo en el trabajo, en situaciones laborales que uno tiene que, por ejemplo, no sé, verse envuelto en una situación de engaño, de manipulación, de mentira, de acoso, y tiene que estar en esas situaciones. Muchas veces genera una presión, pero el Señor nos llama justamente a vivir y a reflejar su luz y a ser moldeados a su imagen, ¿no? Amén. Así que, y justo, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos vivir, ¿no es cierto?, una vida santa, ¿no es cierto?, apartado del mal, ¿no es cierto?, apartado para Dios, ahí, como dijiste hoy, hasta nuestros propios familiares, ¿no es cierto?, que no son convertidos, como que te hace la guerra, ¿no? La guerra, ¿no? Ahí se presenta la primer resistencia, ¿no? Ahí automáticamente se presenta eso. Pero quienes sufren por causa de la justicia, ¿no, Esteban? Tienen una promesa. Tienen una promesa, exactamente. Y la promesa para ellos, para los que sufren, ¿no es cierto?, para que los que son perseguidos o los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. El reino de los cielos, ¿no? Y esta es la misma promesa que se hace en Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Sí? Y que encierra una verdad poderosa. Los que sufren por Cristo no están solos ni están vacíos. Amén. Son ciudadanos del reino, herederos de la eternidad. Nuestra recompensa no está acá, hermano Maxi. Nuestra recompensa, y eso lo decimos también a nuestros queridos amigos, hermanos, hermanas, a nuestra querida audiencia, que nuestra recompensa no está acá. No está acá, sino que está en la gloria de los cielos. Amén.
Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Entonces, no nos apeguemos, ¿no es cierto?, a las cosas terrenales, ¿sí? Porque la promesa es todo para allá, ¿sí? Y como toda enseñanza, ¿no es cierto?, trae una aplicación práctica. Exactamente. Para quienes se están uniendo ahora, se enganchan por medio de vernos en redes sociales, alguna publicidad, algún estado de WhatsApp, alguna publicación en Facebook, en Instagram, y nos están sintonizando porque vieron algo, y seguramente es la primera vez que escuchan Macarios, griego, koiné, bienaventurados, perseguidos por la justicia, benditos por ello. También compartimos con nuestra querida audiencia que la palabra de Dios es siempre y en todo lugar práctica. No es solamente algo que queda en lo teórico, que solamente lo conocemos y queda en nuestra cabeza, sino que baja el corazón. Y siempre se aplica a toda la vida, ¿no? A toda la vida. Para que haya transformación en nuestra vida, tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Poner en práctica la palabra del Señor. Sí, porque si escuchamos nomás vamos a ser oidores olvidadizos, como dice. Oidores olvidadizos, ¿no? Sí, como dice el Santiago en el Evangelio de Santiago, ¿sí? En el libro de Santiago, perdón. Pero antes, ¿qué tal vamos a una alabanza, Maxi? Vamos a una alabanza, ¿no? Que el hermano César nos sorprenda. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Y les repito, el teléfono de la radio es 3764-881763. Y estamos en directo por Facebook, por la página de la iglesia FM Shalom Shalom y por la página de la iglesia del Tabernáculo. Y bueno, ahora entramos a las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas. De esta bienaventuranza. De esta bienaventuranza. ¿Tiene forma de aplicarse a mi vida de pronto el saber que siendo o identificándome con Jesús, padeciendo persecución por causa de la justicia y siendo bienaventurado, considerándome bienaventurado por ello, puedo de pronto aplicarlo a mi vida o vivirlo? ¿O puedo de pronto verlo en mi diario vivir? Totalmente. Es un sí rotundo y podemos compartir, por ejemplo, como primer punto fundamental, es que quienes se identifican con Jesús, quienes padecen persecución por causa de identificarse con Jesucristo o con un seguidor de Él, lo primero que tiene que esperar, porque llega, es la oposición. Es fundamental. Si usted es fiel a Cristo Jesús, tiene y debe esperar persecución porque va a llegar. Debemos esperar entonces persecución. Debemos esperar porque va a llegar. O sea que ya creo que eso tira por tierra unas versiones diluidas del Evangelio que sostienen que nuestra mejor vida está aquí. No. O que el camino del Señor es un camino plagado de rosas, de pompas, de alegría y dicha. Hay persecución y eso viene seguro. Eso viene seguro. Si somos fieles a Cristo Jesús, eso viene seguro. Entonces, si no tenemos posición, guarda, ¿no? Cuidado. Vos sabés, Esteban, que dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ser cristiano, un cristiano verdadero, ¿no? En un mundo que ama la oscuridad, nos convierte automáticamente en un blanco. Eso, automáticamente, ¿no? Ya somos el blanco, ¿no? De tiro, ¿no? Nos posicionan ahí y es seguro que nos van a tirar porque si uno vive en conformidad a las Escrituras, es seguro que, y si su vida refleja la luz de Cristo, es seguro que la persecución viene. Así es, y en 2 Timoteo capítulo 3,
versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que tener oposición no debe sorprendernos. No, para nada. ¿Sí? Para nada. Sino que debe afirmarnos. ¿Sí? Estamos caminando como Jesús caminó. Qué privilegio, hermano, ¿eh? Qué privilegio poder caminar como Jesús caminó. ¿Sí? Él tuvo oposición, tuvo persecución, tuvo burla, pero el Señor sabía muy bien a qué vino. ¿Sí? ¿Será que nosotros sabemos a qué vinimos? ¿A qué vinimos, no? ¿Cuál es el objetivo, no? Nuestro objetivo, el propósito de nuestras vidas acá en la tierra. ¿Será que sabemos eso, Maxi? ¿Será que sabemos eso, César? que venimos, ¿no es cierto?, con un propósito. Y que no nos debe sorprender que vamos a tener persecuciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas no quieren saber nada de Dios. ¿Sí? Y así, es la realidad. Esa es la realidad. ¿Sí? Dice, como leíste en Juan, ¿no es cierto?, que él... Exactamente, amén. Así es. Ahora sabemos, entonces no podemos decir que no sabemos nuestro propósito, ahora que conocemos la verdad, ¿no? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Será que cambió esta realidad ahora? Digamos, los que no conocen al Señor. ¿Y será que todos los que conocen al Señor dejaron de amar ya las tinieblas? Son preguntas, ¿no? Bastante para reflexionar. Para reflexionar. Exactamente. Y el segundo punto, Maxi, ¿debemos buscar agradar al mundo? Creo que va atado, ¿no? Esa pregunta, Esteban, a lo que recién decías, esta cuestión de las tinieblas y el de vivir en torno a ella o coquetear con esas cosas. Primero, entonces, sabemos que la persecución viene. En segundo Amén. lugar, todo cristiano, todo seguidor de Jesús no busca agradar al mundo. Esa es otra marca distintiva del cristianismo genuino, ¿no? Del verdadero cristiano, del que se identifica con Jesús y vive en conformidad a sus enseñanzas. Sabe que agradar al mundo es volverse enemigo de Dios. Buscar la aceptación del mundo es volverse enemigo de Dios. Y ahí estaba, ¿no? Esto, Esteban, lo que mencionabas. Muchas veces, como cristianos, nos vemos envueltos en esa situación. Hay cristianos modernos que han caído en el error de querer encajar en la cultura actual, ¿no? De querer de pronto no ser tan diferentes, ¿no? De que mi vida no sea algo así Distinto a lo demás. distinto, ¿no? Que marque una diferencia notable. No. Porque de pronto me puede pasar algo, me van a rechazar, no me van a aceptar, no me van a dar este puesto en el trabajo, no me van a querer, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el precio de la fidelidad a Dios muchas veces es el rechazo. Cuando uno no transigge en sus principios, cuando se mantiene fiel a las Escrituras, fiel a la enseñanza de Dios, cuando vive en conformidad a lo que Dios nos enseña, el rechazo viene. Así como viene la persecución, viene el acoso, viene la burla, también viene el rechazo. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos amar a Dios y amar al mundo. O amamos a uno o amamos a otro. Nuestra lealtad no está dividida. Entonces creo que es de las preguntas que
nos da, son propicias, ¿no? para reflexionar y pensar en esta situación y ver en dónde estamos parados. Así es, Maxi. Y esto nos recuerda a Santiago, en el versículo 4 del capítulo 4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nada más que agregar. También el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Gálatas, ¿sí?, en el capítulo 1, versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué palabra, ¿no?, del apóstol Pablo. Qué palabra, ¿no? Y si miramos de pronto, Esteban, la historia, la figura, la persona de Pablo, ¿no? Y ahí uno puede de pronto preguntarse, ¿Pablo perseguía la comodidad o perseguía la justicia? Y yo creo que él perseguía la justicia, ¿no? Porque la comodidad a veces parece cómodo, ¿no? Pero si le tenemos al Señor que habla a nuestros corazones, si tenemos al Espíritu Santo, enseguida nos va a amonestar, ¿no? Porque es fácil evitar conflicto si dejamos de hablar de pecado, por ejemplo. Eso, ¿no? Si evitamos tocar ciertos temas, pasamos desapercibidos, no movemos mucho el avispero y nuestra vida sigue, continúa, fluye, no hay nada. O si dejamos de confrontar, ¿no? Otra cosa, ¿no es cierto?, si diluimos el Evangelio, ¿no? Como muchos están acostumbrados, ¿no?, a diluir el Evangelio para agradar a su entorno, ¿no es cierto? Por ahí hay intereses que mejor, como dijiste, dejarle que fluya, nomás tranquilo. No Sí. mueva mucho el avispero, no quiero llamar mucho la atención. Hay cosas en juego, entonces no. Sí. Pero Jesús no nos llamó a ser populares, sino a ser sal y luz. Aunque eso implique pagar un precio. Amén. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Así es. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así que ahí Jesús está diciendo a los discípulos, y por ende nos está diciendo a nosotros, que somos discípulos de Cristo, que somos sal y que somos luz. Y que somos luz. Sal y luz. Así que no podemos, no podemos escondernos. No podemos, exactamente, ¿no? Es como el Señor decía, de pronto una lámpara no se pone debajo de no se la esconde, sino que se la pone para que todos disfruten en la casa, la luz se proyecte, se vea. No es algo que uno la puede guardar. Tiene que darse a conocer. Y pensaba en esto, ¿no, Esteban? Que el seguidor de Jesús es alguien que, si se identifica con Jesús y vive en conformidad a sus enseñanzas, tiene que esperar oposición. También comentábamos, ¿no?, que el seguidor de Jesús no busca agradar al mundo y es un hambriento y un sediento de justicia, ¿no? Y creo que también hay un elemento, ¿no?, de eternidad, de mirada, porque la persona que tiene hambre y sed de justicia, que es un pobre en espíritu, de que sabe que va a venir la oposición, la persecución, la burla, la ve, porque es algo de pronto temporal, sabe que la va a pasar, pero generalmente los seguidores de Jesús tienen la mirada un poco más allá, ¿no?
Exactamente. Debemos tener. Debemos tener, ¿no? Sí, debemos tener. No sé si todos tienen, pero debemos tener. Debemos tener. Ese es el llamado, ¿no? Ese El llamado a tener el llamado. una mirada distinta, ¿no? Ver un poco más allá de lo que nos acontece temporalmente. La persecución va a venir, los seguidores de Jesús saben eso, pero la atraviesan, la cursan, porque tienen su mirada más allá, ¿no es cierto? Más allá. Y Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Así que los que son perseguidos por causa de la justicia deben mirar más allá de esta vida. Como hablamos hoy, no somos ciudadanos de esta tierra. Exactamente. ¿No es cierto? Nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces no podemos tener nuestra mirada acá, terrenal, ¿no es cierto? Sino que tenemos que tener allá, donde realmente vamos a ir, ¿no? Exactamente. Donde esperamos ir. Donde esperamos ir. Y ahí señalabas esto, Esteban, ¿no? De que los que son perseguidos por causa de la justicia deben. Y ahí está, ¿no? Es un imperativo, no es de pronto una sugerencia o... Bueno, si no, deben mirar más allá, porque si ponemos solamente la mira en las cosas de acá, nos vamos a frustrar, decepcionar, nos vamos a incluso a angustiar, que era la situación que afrontó Marina cuando sufrió persecución, cuando sufrió acoso por parte de este inspector, experimentó el desánimo. Y es de pronto un sentimiento, una emoción que uno cursa que es más llevadera o se la puede de pronto hacer frente cuando uno pone la mirada en las cosas eternas. Marina de pronto había dejado las escrituras, había puesto su Biblia, era una conocedora de las escrituras, compartía su fe, pero esta persona que se le acercó y le regaló un pan y le convidó un café, le recordó que los que son perseguidos, los que se identifican con Jesús y son perseguidos por causa de la justicia, tienen la promesa y la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. Un reino que está en el futuro, como dice Pablo, la gloria venidera. Así es. Así que no debemos, afligirse es de humano, ¿no? Es de humano, ¿no? Es la aflicción, preocuparse, tristecerse. Sí, y muchas veces nosotros en ese estado, muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios, ¿sí? Por eso todas las veces nosotros debemos leer todos los días la Biblia para recordarnos, porque somos olvidadizos, ¿sí? Así es. Somos olvidadizos. Por eso muchas veces cuando estamos en problemas, muchas veces nos supera el problema. ¿Por qué? Porque por ahí dejamos de orar o por ahí dejamos de leer la Biblia. Por eso también es importante el congregarse, ¿sí? Porque ahí con los hermanos nosotros escuchamos la palabra del Señor, aprendemos, ¿no es cierto? Nos confortamos entre ellos, nos exhortamos, estamos en comunión. Y imagínense el que no se congrega casi nunca, ¿sí? Viene algo y seguro que se te va a caer en aflicciones, en preocupación. Preocupaciones, ¿no? Pero siempre es importante recurrir a las escrituras. Como siempre decimos nosotros, ser unos buenos bereanos. Pablo alababa a los bereanos porque tenían como característica que buscaban las escrituras, las leían, buscaban conocerlas, porque sabían que en ella estaba la vida eterna, sabían que ellas comunicaban al dador de la vida eterna, a Jesucristo el justo. Y las escrituras funcionan como eso, ¿no? Es un alimento para nuestras almas, es combustible
porque hasta nuestra llegada a la eternidad tenemos que temporalmente pasar por estas situaciones. Y a veces el tanque marca reserva y se prende la lucecita y uno está como medio a medio camino, pero la palabra de Dios nos recarga, nos sostiene, nos alimenta y nos ayuda a afrontar todo tipo de dificultades. Exactamente, así como los automóviles necesitan combustible, nosotros también todos los días, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar sin combustible? ¿No? ¿O cómo vamos a funcionar sin alimento? Entonces, tenemos preguntas para reflexionar. Esteban, ¿no? Las preguntas siempre son un disparador y un llamado siempre a la reflexión, porque la compartimos con nuestra audiencia. Siempre queremos que nuestra audiencia se comunique con nosotros, nos deje su mensajito, su comentario, su opinión, su punto de vista, que nos diga qué piensa de la enseñanza, de esta promesa, ¿no? De lo que el Señor nos promete, que si bien vamos a sufrir persecuciones, pero tenemos que estar alegres porque la esperanza está en lo que viene. Amén. En la gloria que va a ser revelada. Y esa esperanza es la que nos mantiene fuerte en medio del sufrimiento. Y ahí están las preguntas, ¿no? Y la primera que de pronto podemos pensar, Esteban, juntos, es la de: ¿estamos viviendo de tal manera que nuestra fidelidad a Cristo provoca oposición o rechazo? Es algo, ¿no?, para pensarlo. Si nuestro estilo de vida, el que lo desarrollamos, el que lo exponemos 24/7, es un motivo, es causal de rechazo, de oposición, o de pronto somos alguien más del montón, alguien más que está en las filas del mundo. Pero esto hablando, Maxi, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que hablando de tal manera como cristiano, ¿no? No haciendo lío, ¿no es cierto?, en el barrio, porque ahí seguro también que vamos a tener oposición y rechazo, ¿no es cierto? Siendo cristianos, siendo fieles a Cristo. Siendo fieles a Cristo. Sí. Estas preguntas, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? De pronto, como señalabas, Esteban, y hablamos hoy al comienzo, como decía Pedro, si de pronto sufrimos persecución por ser ladrones, bueno, eso no es persecución. Estás recibiendo la retribución por causa de tus acciones. O sea, sembraste eso, cosechas eso. Pero para los que se identifican con Jesús, el distintivo es la persecución, pero por el estilo de vida que llevan, porque no transigen en sus valores, porque no mienten, porque no manipulan, no engañan, no roban, no chismean, no son orgullosos, no son altaneros. Exactamente. Después está también la pregunta, Esteban, que nos invita a la reflexión, y también a nuestra audiencia que reflexione con nosotros sobre la defensa de la verdad. ¿Hemos dejado de defender la verdad por miedo al que dirán o al ser criticados? Un seguidor de Jesús es alguien que ama la verdad. Amamos la verdad. Pero si la oposición viene por causa de no decir la verdad, por causa de, bueno, no me llega oposición. Hoy decías, Esteban, esto de pronto una vida quieta, ¿no?, que es de pronto un motivo para que de pronto uno preste atención, ¿no? Ese es la luz roja del tablero que aparece en el auto, que te indica algo. Creo que la vida en inquietud, sin ningún tipo de sobresalto, es un llamado de atención. Y eso está relacionado completamente con la verdad. Porque quien habla verdad, seguro va a tener va a tener la oposición. Va a tener oposición. Sí, porque generalmente uno no se prende, ¿no es cierto?, en la mentira, ¿no? Siempre, no se prende en hacer algo indebido, ¿sí? Entonces no vamos a hacer así, porque
Otra pregunta, hermano Maxi, es: ¿cuánto valoro el reino de los cielos en comparación con la aprobación humana? ¿Me importa más la aprobación humana que el reino de los cielos? Una pregunta para reflexionar. Y yo creo que como cristianos nosotros debemos valorar, porque la promesa está para los reinos de los cielos. Es decir, toda la promesa del Señor es para el reino de los cielos, y nosotros debemos valorar más eso, ¿sí? Valorar más de lo que Dios ha hecho por nosotros hasta hoy. Amén. ¿Sí? Porque la aprobación, hoy te pueden aprobar, te pueden aplaudir, pero mañana se pueden oponer. ¿Sí? Jesús pasó por eso. Cuando entró a Jerusalén: Hosana, el que viene en el reino, el que viene en el nombre del Señor. Y después, crucifíquenle. ¿Sí? Y en estos tiempos, y si vamos caminando como Jesús, debemos esperar eso, ¿no? Otra pregunta: ¿estamos dispuestos a sufrir por causa de la justicia, aunque me cueste oportunidades, amigos o comodidades? Uf. ¿Estamos dispuestos a sufrir, Max? Estamos dispuestos, ¿no? De pronto uno viene y eso donde yo no firmé esto, ¿no? Cuando se encuentra en una situación así, dice, pero eso estaba en la letra chica o algo. Y ahí está, ¿no? Estamos dispuestos a que eso nos cueste oportunidades, amigos o comodidades. Tres cosas que el ser humano estima y aprecia. E incluso hasta la aceptación es un elemento importante en la vida del ser humano. El ser aplaudido, el ser recibido, el ser valorado, considerado, el ser tenido en cuenta. Y ahí está, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, no, comodidades, pero el que me aplaudan, puedo, ¿no?, verme en esa situación de que ya pierda los aplausos, de que se me cierren puertas por identificarme como Jesús, con Jesús. Y bueno, la amistad y los amigos, la familia, el círculo más íntimo, que hoy, como decíamos, es la primera línea de resistencia, que de oposición. Y uno la ve, la experimenta y ahí, ¿no?, tiene que pensar eso, ¿no? ¿Estamos dispuestos? Tengo esto y tengo el reino de los cielos, la promesa de la vida eterna, la balanza. La balanza va a pesar. Ahí, ¿qué pesa más, no? Los amigos, la comodidad y el aplauso, el mundo y sus vanidades, o el reino de los cielos. Y ahí debemos pensar, hermano Maxi, que el reino de los cielos es para nosotros, tiene que ser la prioridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las oportunidades, el trabajo, todos los terrenales un día van a perecer, ¿sí? Los amigos algún día van a perecer, ¿sí? Pero estar con el Señor es eterno. Amén. Sí. Así que eso es lo que, si estamos dispuestos a sufrir por causa de la justicia, aunque nos cueste oportunidades, amigos o comodidades, nosotros debemos decir, sí, estoy dispuesto. ¿Sí? Después hay que demostrarlo. Ahí está. Otra pregunta, hermano, tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no, Esteban? ¿Qué lugar ocupa en mi vida la promesa de la recompensa eterna? Esto que decías, ¿no? Tengo esto, tengo el reino de los cielos, la promesa de la eternidad, la promesa de vivir eternamente con Dios, y tengo del otro lado la balanza, los amigos, la comodidad, los aplausos, la riqueza, lo que me pueda ofrecer el mundo, ¿no? Los placeres. ¿Qué lugar ocupa, ¿no?, en mi vida la promesa de la vida eterna? ¿Me consume el saber que voy a pasar la eternidad con Dios?
y de que voy a vivir acá y en la eternidad para su gloria, o mi vida está consumida en las cosas temporales, las pasajeras, las que decían que en un momento están, como señalabas Esteban, pero después desaparecen. Los amigos están hoy, mañana ya no están. Los aplausos están hoy, mañana ya hay silencio, ¿no? Las riquezas están hoy, mañana puede venir la escasez, la pobreza. Los placeres están hoy, pero el mundo pasa. Así es, Maxi. Y qué mejor que debemos gozarnos, ¿no es cierto? Estar alegre y vivir para ir cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscarnos. Amén. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que... Esa es la esperanza de un cristiano, ¿no? Tiene que ser. Esa tiene que ser. Tiene que ser la esperanza de un cristiano, ¿no es cierto? De saber, ¿no es cierto?, que va a ir con Cristo. Porque qué mejor que eso, que ya conocemos la tierra y los placeres y lo que hay acá. ¿Y en qué nos llena? ¿En qué nos llena eso? ¿No? Pero bueno, a muchos les llena las cosas terrenales, ¿no? A muchos les llenan las cosas terrenales. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Porque sus obras eran malas y justamente tenían un corazón para esas cosas malas. La tiniebla consumía completamente sus vidas y prefirieron eso. ¿Qué tal? Vamos a una alabanza, hermano, después de esto la conclusión y después ya falta poco ya para terminar el programa. ¿Ya falta poco? Ya falta, ahí estamos. Uy, que pasó rapidísimo. Sí, así que vamos a una alabanza, hermano César. Y seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Llegando ya al final de nuestro programa, son las 21 horas y 40 minutos. Como ha pasado rápido la hora, pero gracias a Dios estamos aprendiendo, ¿no? Amén. Estamos aprendiendo. Dice la palabra del Señor de este día, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nunca prometió comodidad a su discípulo, sino una cruz. No prometió aceptación, sino persecución. No prometió paz con el mundo, sino enemistad con el sistema de este mundo caído. Mateo capítulo 5, versículo 10 es una llamada a una fe madura, profunda, valiente. Es una declaración contracultural que define al verdadero discípulo. Aquel que ama tanto a Dios que está dispuesto a sufrir por Él. Ser bienaventurado no es vivir sin problemas, sino estar en paz con Dios, aunque estemos en guerra con el mundo. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y seguimos con la pregunta para reflexionar. ¿Estás dispuesto a ser perseguido por causa de la justicia? Hermano querido, oyente querido, ¿estás dispuesto a vivir tan fielmente al Evangelio que el mundo te rechace? ¿Estás dispuesto a abrazar la cruz y mirar hacia el cielo? Porque en estos días muchos abandonan la fe al primer viento de oposición.
Pero los verdaderos hijos del reino caminan firmes, con la mirada puesta en la recompensa eterna. De ellos es el reino de los cielos. No es del tibio, no es del que calla, no es del que se adapta, sino del que permanece fiel. Hermano querido, oyente queridos, ¿estás entre ellos? Debemos preguntarnos todo eso, ¿no? Si estamos dentro de lo que están dispuestos a sufrir por el Evangelio de Cristo. Amén. Y llegamos al final, ¿no? Falta unos minutitos, pero tenemos anuncios, ¿no? Tenemos anuncios, Esteban, ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecer a quienes nos apoyan, principalmente a la Iglesia del Tabernáculo, de la cual somos miembros, la iglesia que nos apoya, la Iglesia del Tabernáculo, que está situada en la avenida Maipú, esquina Herrera, de la ciudad de Posadas. Los días de reunión en la Iglesia del Tabernáculo son los domingos a las 18 horas. Tenemos las reuniones de culto general. También tenemos los miércoles a las 18 horas también las reuniones de oración. Los sábados a las 16:30 horas tenemos la escuela bíblica en las instalaciones de la Iglesia del Tabernáculo, y la hora feliz en el barrio Yoasá, también a las 16:30 horas. Los sábados a las 19:30 horas tenemos las reuniones de jóvenes, y también tenemos los estudios bíblicos, la nueva vida en Cristo, los estudios que están siendo desarrollados por el pastor David, el pastor de la Iglesia del Tabernáculo. Particularmente este sábado, tenemos el estudio de la nueva vida en Cristo, así que están todos cordialmente invitados a venir a estudiar con nosotros, a conocer más cómo luce nuestra vida, nueva vida en Cristo Jesús, cuáles son las características y demás. Si quieres saber, acompáñenos, están cordialmente invitados. También tenemos otras invitaciones para hacerle también a nuestra querida audiencia. Todos los miércoles cada 15 días, tenemos las reuniones de damas. Ayer creo que tuvieron reunión de hermanas. Las reuniones de hermanas son los miércoles, también cada 15 días, a las 16 horas. Y también cada 15 días, así como las reuniones de hermanas, también están las reuniones de varones, ¿no? Este viernes, mañana tenemos la reunión de varones, y vamos a tener un tiempo especial. Exactamente. Un tiempo especial, Esteban, ¿no? Ya hemos estado en reuniones anteriores, hemos estado estudiando sobre evangelismo. Ya hemos llegado al final del estudio, hemos visto 7 estudios sobre evangelismo, cómo evangelizar, cómo defender nuestra fe, cómo dar a conocer a Jesús, qué pasa si nos persiguen, qué pasa si nos rechazan, ¿no? Cómo responder a ello, cómo actuar en determinadas circunstancias. Ha sido un momento muy especial y muy enriquecedor para todos nosotros, así que quienes de pronto quieren, ¿no, Esteban? Quieren conocer más eso, quieren de pronto saber sobre qué es el evangelismo, cómo hacerlo y demás, están cordialmente invitados a acercarse a nosotros, ¿no? Compartir un momento y de pronto a ser edificados. Amén. Exactamente, así que le esperamos a todos. Sí, están todos cordialmente invitados. Sí, al hermano César también le invitamos, ¿no? Que nos pueda visitar, a compartir con nosotros, ¿no es cierto? Un momento de coinonía, ¿no? Un momento de coinonía. Los varones. Bueno, un saludo también para cada uno de los hermanos, ¿no? Cada uno de los oyentes que nos escribieron por el Facebook, ¿sí? En la página de la FM Shalom. Nos escribió la hermana Mirta Castillo, ¿sí? Así que un saludo para
para la hermana Mirta Para la Castillo hermana y también para su familia, ¿no? Para su familia. Sí, sí. Y Tenemos también saludo, ¿no, Esteban? Seguramente nos está escuchando, y mañana que nos vamos seguramente a encontrar, nos va a dar su opinión, su evolución al pastor David y su familia. Mandamos un saludo muy afectuoso, ¿no? Con mucho cariño, que seguramente siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, nos aconseja, nos escucha, nos orienta, nos apoya, nos corrige, nos corrige, y también a todos los hermanos de la Iglesia del Tabernáculo. Nos alimenta, ¿no? Con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sí. Así que un saludo a todos ellos, a todos los hermanos, a las hermanas que siempre se están conectando, a Nélida, a Florencia, a Delia, a la hermana Norma Prado, que también se conectó, al hermano Fabián, a tantos hermanos y hermanas que siempre nos apoyan, que siempre están con nosotros, a tantos hermanos que nos bendicen, porque la verdad que es un privilegio y un gozo para nosotros poder estar de este lado y poder compartir la palabra de Dios. Amén. Así también mandamos, ¿no es cierto?, acá un saludo para el hermano que siempre está también, Héctor Draganchuk. El hermano Héctor Draganchuk, exactamente. Sí, un saludo para ellos, para él, para su familia, ¿cierto? Para el hermano José. Para el hermano José Llamas, exactamente, también un saludo. Y también quiero mandar un saludo muy especial para cada hermano que están privados de su libertad, ¿no es cierto?, en la UP6, en la UP4 los menores, y en cada unidad penal que llega la sintonía, ¿no es cierto?, de esta radio, también que haya sido de bendición esta enseñanza para ellos, ¿no? Amén. Así que creo que hasta acá llegamos. Hasta acá creo que llegamos, Esteban, ¿no? Con nuestro estudio de hoy. Con nuestro estudio de hoy, sí. Y bueno, si Dios así lo permite, seguramente vamos a estar el próximo jueves con otro estudio de la última bienaventuranza. De la última bienaventuranza, exactamente. Ya estamos, para nuestros amigos, estamos desarrollando el estudio del Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, y hemos pasado por todas las bienaventuranzas, y todas han sido especiales, cada una ha tenido su particularidad, y ya estamos casi terminando, así que no se desconecten, que no se despeguen, que el próximo jueves estamos nuevamente acá. Sí, mediante. Si Dios quiere, con la última bienaventuranza. Vamos a orar, hermanos Maxi, y bueno, vamos a dejarle al hermano César ahí que... al hermano César en control. El control. Oramos. Señor, te agradecemos por esta gracia que nos concedes de poder compartir tu palabra, de poder ser edificados en ella, Señor, y con ella. Gracias por la gracia de tu Espíritu que nos acompaña, Señor, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos anima a nosotros y también a nuestra audiencia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, amigos, familiares que están desde el otro lado, Señor, escuchándonos, viéndonos. Te pedimos que tu bendición repose sobre sus vidas, que tu gracia los sostenga, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, y que les recuerdes, así como nos has recordado hoy a nosotros, la promesa, Señor, de que los que padecen persecución por causa de identificarse como un seguidor de tu Hijo, va a sufrir persecución, pero tiene la promesa del reino de los cielos. Amén. Señor, asístenos, bendícenos, Señor, y sé con nosotros por amor de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Amén. Así que, bueno, Maxi, un gusto grande compartir con vos y con el hermano César, ¿sí? Así que será hasta el próximo jueves con el programa Palabra de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Amén.